Bienvenidos a este segundo video donde vamos a iniciar en el software WireWing, ¿cierto? En la primera parte vamos a ver eh, qué significa esta portada, ¿cierto? Y acá lo que tenemos es información de un sitio en específico, ¿ya? Que en este caso ahí podemos ver el nombre, ¿ya? Del sitio, ¿ya? La información que está acá está la velocidad del viento, en este caso vamos a bajar solo eso, a 10 metros de altura, por eso dice velocidad 10. Y con estas herramientas que están acá yo puedo hacer un zoom, ¿cierto? Y puedo, con esta mano, puedo moverme y revisar los datos. Lo importante es entender acá que el viento nunca va a tener valores negativos y los valores máximos pueden ser 10, 20, 25, dependiendo del sitio, ¿ya? Y en el caso de la dirección del viento, lo mismo, tengo dos direcciones a 10 y a 50 metros de altura y la dirección del viento siempre va a estar entre 0 y 360 grados. No es posible tener otro tipo de datos. Entonces, solamente mirando acá, yo puedo determinar si los datos son correctos de estos datos climáticos de velocidad y dirección del viento, ¿ya? Ahora, lo interesante es que WireWing nos permite obtener datos climáticos directamente, sin intermediarios, directamente de la base de datos de la NASA, ¿ya? ¿Cómo lo hago? Me voy acá donde dice datos climáticos. ¿Cierto? Y acá WireWing me ofrece la opción de un mapa o colocar directamente las coordenadas del sitio que a mí me interese estudiar. Importante que acá que la latitud y la longitud estén en eh, decimal, ¿cierto? Y se use un punto como separador decimal y no una coma. Entonces, si pongo 23 comas, el software me va a reclamar, me va a decir que debe ser numérico, ¿ya? Igual si coloco un espacio o cualquier otro carácter, no lo va a permitir. Lo otro importante es que la base de datos de PowerLAC de la NASA tiene una base de datos de muchos años, creo que por ahí por los 20 años. Entonces yo puedo elegir para un proyecto eólico, generalmente se evalúan mínimo 3 años. Entonces puedo elegir acá fechas. Importante que la fecha de inicio sea anterior a la fecha final. Y otro tip muy importante es que no utilicemos datos muy recientes porque PowerLAC NASA siempre está atrasado como unos 10 días. ¿Ya? Entonces en este caso vamos a elegir esa misma fecha, un año, o elijamos 2 años. Voy a cambiar acá 2022, el 1 de enero, ¿ya? Hasta el 1 de enero de 2024, o sea, 2 años. Le vamos a poner un nombre. Generalmente el nombre acá se aconseja colocar el nombre del sitio, ¿ya? ¿Qué parte del mundo podemos elegir? La que nosotros queramos. Por ejemplo, vamos a ir a América, ¿cierto? Y suponiendo que queremos ver cómo es la Patagonia Argentina, puedo hacer un zoom acá, ¿cierto? Y una vez que yo hago un zoom determinado, puedo presionar acá donde dice obtener coordenadas y marco acá y aquí, si se dan cuenta, cambiaron las coordenadas. Si conozco las coordenadas, las puedo escribir directamente, ¿ya? Entonces acá, como elegí arbitrariamente ese punto, le voy a poner Patagonia, Argentina, ¿ya? Una vez que ya tenemos seleccionadas correctamente las fechas y la longitud, perdón, las coordenadas en latitud y longitud, puedo obtener los datos directamente desde PowerLAN NASA. Entonces presionamos acá, dependiendo de la cantidad de datos que yo quiera bajar, 1 año, 2 años, 10 años, se va a demorar un poco más, un poco menos, ¿cierto? Y va a depender de la velocidad de internet. Ahí dice que los datos ya fueron descargados y ya cuento con esos datos en mi computador, ¿ya? El segundo paso sería ir acá donde dice ingrese datos de clima y acá debiera aparecerme, si yo lo ordeno por fecha, dice Patagonia Argentina, que son los datos que acabamos de bajar. Si se dan cuenta ahí por la fecha y la hora, son los que acabamos de bajar, ¿ya? Vamos a abrir estos datos y aquí la primera índice o indicador de que hemos bajado los datos es que acá el nombre se nos cambió, ¿ya? Vamos a revisar los datos temporales. Voy a seleccionarlos todos, ¿ya? Entonces, ¿qué tengo
¿Qué tengo que descubrir? Que em, los datos correspondan, ¿cierto?, a los rangos que yo eh, determino como correctos. En este caso se ve que están bastante bien, ¿ya? Entonces acá tenemos, ¿cierto?, nuestra data, ¿cierto? Y ya podemos ir al siguiente módulo, que es el de extrapolación de altura. Ya. En este módulo, ¿cierto?, como tenemos los datos de la velocidad del viento a 10 metros y a 50, ¿cierto?, Wine es capaz de interpolar, ¿cierto?, y calcular la rugosidad del terreno, ¿cierto?, y además extrapolar a una altura que yo determine, cualquiera. ¿Ya? Si yo le quiero poner 120, 110, lo que yo quiera, él me va a estimar cuánto sería la velocidad promedio a esa altura y va a ajustar la serie temporal para esa nueva altura. ¿Por qué a esa altura? Porque generalmente nuestros aerogeneradores están a una altura de buje de 90, 100, 120 metros o incluso más. Entonces el viento puede ser mayor ahí y para una estimación más mejor aproximada, este módulo nos ofrece una extrapolación de altura. ¿Ya? El segundo módulo nos ofrece información de la rosa de los vientos. ¿Ya? Básicamente hay dos tipos de rosa de los vientos. Una que es rosa de los vientos de dirección, donde me dice de dónde viene el viento. En este caso, mayoritariamente viene del oeste, ¿cierto? Y acá tenemos una rosa de los vientos, pero de potencia, que aparte de decirnos de dónde viene el viento, nos dice de dónde viene el viento más fuerte, con más energía. Entonces, Wind calcula en forma automática, ¿cierto?, cuál es la dirección predominante del viento o cuál es la que nos interesa. Esto es bastante útil para determinar cuál sería nuestra orientación del parque. ¿Ya? El siguiente módulo tiene que ver, ¿cierto?, con las estadísticas del viento. ¿Sí? Wind nos hace un cálculo automático, ¿cierto?, de la distribución de Weibel de las velocidades del viento, ¿cierto? Y esto va a ser bastante útil después para calcular correctamente la potencia que se puede extraer o la energía que se puede extraer de un aerogenerador en un determinado sitio. ¿Ya? También cuenta con una herramienta de probabilidad, ¿cierto?, donde yo puedo ajustar acá, por ejemplo, si yo quiero saber cuánto sería, por ejemplo, generalmente los aerogeneradores empiezan a funcionar desde los 3 metros en adelante. Entonces, si yo quiero saber cuál es la probabilidad que el viento sea entre 0 y 3, ¿cierto? Ahí más o menos tengo ajustado entre 0 y 3 y acá me dice, vamos a ajustar un poquito mejor. Ahí, me dice que un 5,6% de todas las veces el aerogenerador no va a producir porque su velocidad está entre 0 y 3 y el aerogenerador no se mueve. ¿Ya? En la siguiente parte, que es muy importante, que la vamos a analizar con mayor detención en otro video, acá yo tengo los aerogeneradores. ¿Ya? Viene un aerogenerador por defecto, que es el Vestas, tiene una altura de buje de 100. Entonces, fíjense que si yo elijo un aerogenerador, la altura del buje y me voy a la extrapolación de altura, Wind automáticamente me ajusta a la altura del aerogenerador que me indique el fabricante. ¿Ya? Hay datos del fabricante, de como el nombre del fabricante, el diámetro del rotor, el cutin, que es a partir de cuándo empieza a generar el error, y cuál es el cutout, que es cuando el generador se va a detener por seguridad. Nos indica también la clase del aerogenerador y esta información que es de la más relevante. Acá me muestran las curvas, tanto de potencia como de densidad de aire. ¿Ya? Y aquí me ofrece la alternativa de cargar un nuevo aerogenerador. Wind ya viene con varios aerogeneradores por defecto. Podemos elegir este aerogenerador, un Enercon, lo abro. Y ahí me cambia el logo y me cambian todas las curvas características de este aerogenerador. Entonces puedo elegir uno de estos aerogeneradores o, como vamos a ver en un siguiente video, puedo crear un nuevo aerogenerador. ¿Ya? Vamos a dejar este video hasta acá y en un próximo video vamos a enseñar cómo generar un nuevo aerogenerador y cómo empezar a construir
un parque eólico.